Y ahora sí. Entonces, el plan para hoy es trabajar en la primera parte del práctico, la de... Hoy ya empezamos con el práctico 4, sí. Esta semana vamos a trabajar el práctico 4 y después la semana que viene ya va a tener un práctico nuevo. Entonces, la idea es hoy trabajar en la primera parte, la de matrices invertibles, y después el miércoles trabajaríamos con la parte de rango. Más o menos, ¿no? Igual tampoco es cerrado. Entonces, pensaba empezar con alguno del ejercicio 1 para ver bien el método para invertir una matriz. Entonces, no sé, de repente hacemos el A. Digo. Voy a copiar la letra. Este sería el ejercicio 1. Entonces, lo que nos piden hacer es encontrar la inversa de esta matriz. Entonces, ¿se acuerdan cómo hay que hacer? No tienes que poner la matriz identidad al lado e intentar transformarla de la izquierda en la matriz identidad y la de otro lado te va a quedar la inversa. Ahí está, exactamente. Entonces lo que nos vamos a plantear es esto. Vamos a poner de este lado la matriz que queremos invertir. 2, 3. Y del otro lado ponemos la matriz de identidad, que en este caso va a ser la 2 por 2. Entonces lo que vamos a hacer es escalarizar esto de forma que de este lado nos quede la matriz de identidad y lo que va a quedar de este lado va a ser la inversa. Entonces vamos a hacer eso. ¿Por dónde arrancamos? ¿No? Como queremos que de acá nos quede la identidad, en particular vamos a querer que acá haya un 1. Entonces podríamos dividir la primera fila entre -3, cosa de que ahí nos quede un 1. Entonces vamos a hacer eso. La segunda fila la dejamos tal cual. Y acá vamos a poner -1/3 por la fila 1. Entonces eso cómo nos va a quedar. Vamos a tener -3 dividido entre -3 nos va a quedar un 1, que es lo que queremos. Y después vamos a tener -5 entre -3, esto va a ser 5/3. Pasa con esto. 5/3. Después vamos a tener 1 entre -3, o sea, -1/3. Y después 0, que queda igual. Bien, ¿ahora qué hacemos? El 5/3, cambiarlo a 0. Fila 2 menos 2 fila 1, ¿puede ser? Ahí está, claro, lo que queremos hacer ahora es que acá nos quede un 0 y también vamos a querer que acá haya un 0. Entonces podríamos escalarizar primero para arriba o primero para abajo, es lo mismo. Entonces podemos hacer, por ejemplo, la fila 2 menos 2 veces por la fila 1. Así matamos este 2 de acá. Entonces está la primera fila, la dejamos tal cual, 5/3. Y acá vamos a hacer la fila 2 menos 2 por la fila 1. Entonces esto nos va a quedar 2 menos 2, que es un 0, y después vamos a tener 3 menos 2 por 5/3, o sea, ¿cuánto es 3? Menos 10/3. El 3 es 9/3, 9/3 menos 10/3, menos 1/3. Sí, ¿no? Sí, porque tenemos 3
menos 2 por 5 tercios, o sea, 3 menos 10 tercios. Y después acá tenemos 0, menos 2 por menos 1 tercio, o sea, nos va a quedar 2 tercios. Y vamos a tener 1 menos 2 por 0, sigue quedando el 1. Bien, este es el 1A, el primer ejercicio. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Para que del lado izquierdo nos quede la entidad, vamos a querer que acá aparezca un 1, ¿no? Entonces podríamos multiplicar la segunda fila por menos 3, ¿no? Cosa de que ahí nos quede un 1. Entonces vamos a hacer eso. La primera fila no le hacemos nada. Y acá vamos a multiplicar por 3, menos 3 fila 2. Entonces vamos a tener 0 por 3, no pasa nada. Y vamos a tener menos 1 tercio por menos 3, se nos van los 3, se nos va el menos, nos queda un 1. Y acá vamos a tener 2 tercios por menos 3, se nos van los 3, pero nos queda un menos 2. Y después este 1 por menos 3, menos 3. Bien, ¿y ahora qué nos falta? Sacar el 5 tercios. Ahí está. Queremos acá, en vez de 5 tercios, tener un 0. Entonces, ¿qué operación podemos hacer? Podemos hacer la fila 1 menos 5 tercios por la fila 2. Entonces la fila 2 la dejamos tal cual. Y acá hacemos la fila 1 menos 5 tercios por la fila 2. Entonces vamos a tener 1 menos 5 tercios por 0, enseguida el 1. Y vamos a tener 5 tercios menos 5 tercios, o sea que es un 0, que es lo que queríamos. Y después vamos a tener menos 1 tercio, escribirlo acá, vamos a tener menos 1 tercio, menos 5 tercios por 2, o sea, más 10 tercios. Esto de acá nos da 9 tercios, que es 3. Y después acá vamos a tener 0 menos 5 tercios por 3, se nos van los 3 y se va el menos también, y nos queda 5. ¿Sí? Entonces ya llegamos a lo que queríamos, ¿no? Partimos de esto. Queríamos encontrar la inversa de esta matriz y dijimos, vamos a escalarizar esto, cosa de que de acá nos aparezca la identidad y lo que quede del otro lado va a ser la inversa. Entonces ahí ya llegamos, ¿no? Tenemos la identidad de este lado, así que la inversa va a ser esta. La otra era menos 3, menos 5, 2, 3. Es 3, 5, menos 2, menos 3. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, y acá si queremos verificar que nuestras cuentas estuvieron bien, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicarla por la original que teníamos y Ahí ver está. si nos da la identidad. Exacto. Si multiplicamos estas dos matrices, nos tendría que dar la identidad, porque si no, hay un problema. Entonces vamos a checarlo. Menos 5, 2, 3. ¿Es pura coincidencia que sean los mismos números con signo opuesto? No sé si lo vieron en el teórico, pero cuando tiene matrices 2 por 2,
hay una fórmula, que yo no me acuerdo bien cómo es, pero... Ah, no, no lo vieron porque no vieron Sí, lo determinante vimos, todavía. profe, en el teórico. Ah, está, ya hablaron de determinantes, bien. Entonces, cuando tienen una matriz 2×2, tienen otra fórmula que hay unas que los cambian de lugar, no me acuerdo cómo es, y después lo dividen todo entre el determinante. Entonces, tiene algún sentido que les aparezcan los mismos números. Ok. Pero no siempre va a ser así, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Hay manera de saber si se puede invertir la matriz antes de hacer todas las cuentas? Si no es Va a haber una forma, sí, pero todavía no hemos hablado mucho del determinante y esas cosas. Pero por ahora, no, pero después van a tener una forma así para verificar. Que a veces no es tampoco muy útil porque van a ver que para calcular el determinante de una matriz igual hay que escalarizarla, a no ser que sea una matriz sencilla. Entonces es un poco dar la misma vuelta. Pero sí, después vamos a ver formas de darnos cuenta si una matriz es invertible de vista. Pero a veces no es tan sencillo. Ahí está, sí, si el determinante es 0 no es invertible, exacto. Pero después vamos a ver eso, no nos adelantemos. Entonces vamos a chequear que estén bien las cuentas que hicimos. Entonces lo que nos tendría que dar esta cuenta sería la matriz identidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos la primera fila, hacemos esta fila por esta columna. Y eso nos va a dar menos 3 por 3, menos 9, y después menos 5 por menos 2, va a ser menos 9 más 10, que es 1. Está bien. Después, si hacemos la primera fila por la segunda columna, vamos a tener menos 3 por 5 más menos 5 por menos 3. O sea que al final vamos a tener menos 3 por 5 más 3 por 5, o sea, 0. Después hacemos la segunda fila por la primera columna y eso nos va a dar 2 por 3 menos 3 por 2, está, 0. Y después hacemos la segunda fila por la segunda columna, vamos a tener 2 por 5, que es 10, menos 3 por 3, o sea, 10 menos 9, 1. O sea que está, estuvo todo bien. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. No sé si quieren hacer algún otro del 1 o alguno del 3. del 3 me vendría bien, profe. Vamos a hacer el 3. Bien. Entonces acá tenemos todos estos parámetros, estos K y estos K sub I, que son todas no nulas, eso es muy importante. Entonces, no sé cuál quieren hacer. De repente la tercera o la segunda. Vamos a la tercera. ¿La segunda? Bien. Entonces, nos vamos a plantear, del lado derecho queremos la matriz que queremos invertir, va a ser 0, 0, 0, K sub 1, y después 0, 0, K sub 2, 0, 0, K sub 3, 0, 0, K sub 4, 0, 0. Y después del lado derecho ponemos la matriz de identidad. No sé por qué puse tantos ceros. Así. Bien.
Entonces ahora vamos a escalarizar esto de forma que del lado izquierdo nos quede la identidad y lo que nos quede del otro lado va a ser la inversa. Entonces, ¿sí? Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos aparezca la identidad de este lado? ¿Por dónde podemos arrancar? Intercambiar las filas. Ahí está. O sea, Claro. arrancar a subir la última arriba y todo así. Ahí está, porque como estamos ahora, acá tenemos un 0, que no es lo que queremos. Entonces lo que podemos hacer es intercambiar la primera fila y la cuarta fila. Cosa de que en este lugar nos aparezca un número que no sea 0. Y ya que estamos, podemos también intercambiar la segunda fila con la tercera. Así nos aparece un número en este lugar, ¿no? Porque ahí también vamos a querer que haya un 1. Entonces vamos a hacer eso, vamos a intercambiar la primera con la cuarta y la segunda con la tercera. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Está en la primera fila, vamos a poner la cuarta, esto va a ser 0. Y de este lado nos va a quedar 0, 0, 0, 1. Y en el lugar de la cuarta fila vamos a poner la primera. Y después vamos a intercambiar la segunda con la tercera. Entonces en la segunda fila nos va a quedar esta. Y después en la tercera nos va a quedar esta. 0, 0, caso 2, 0. Bárbaro, acá ya estamos bastante cerca de cómo va a ser la identidad. ¿Qué nos faltaría hacer? Dividir entre cada K. Ahí está, exacto. Agarramos la primera fila y la dividimos entre K sub 4. Así acá nos apareció un 1. Después la segunda fila la dividimos entre K sub 3. Así acá nos apareció un 1. Y así con las otras dos. Entonces, ¿eso cómo va a quedar? Profe, ¿qué pasa si multiplico por el inverso? O sea, 1 sobre K, por ejemplo. 1 sobre K4. Ah, es lo mismo. Claro. Lo mismo está. Sí, sí, está perfecto. Entonces, vamos a hacer la primera fila, la dividimos entre K sub 4. Así nos va a quedar 1, 0, 0, 0. Y de este lado nos va a quedar 0, 0, 0 y 1 entre K sub 4. ¿No? Y acá lo que hicimos fue 1 entre K sub 4 por la fila 1. No, porque dividir entre K sub 4 es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces, está todo tranquilo. La segunda fila la dividimos entre K sub 3. Así nos queda 0, 1, 0, 0. Y de este lado nos va a quedar 0, 0, 1 entre K sub 3 y 0. Y esto de acá va a ser 1 entre K sub 3 por la fila 2. Y después la fila 3 la dividimos entre K sub 2. Ahí nos va a quedar 0, 0, 1, 0, 0, 1 entre K sub 2, 0, 0. Y acá hicimos 1 entre K sub 2 por la fila 3. Y me quedó un poco chica. Pero bueno. Y ahora la fila 4 la dividimos entre K sub 1. Así nos queda 0, 0, 0, 1. Y de este lado nos va a quedar 1 entre K sub 1, 0, 0, 0. Y acá hicimos 1 entre K sub 1 por la fila 4. Y ahí encontramos la inversa, ¿no? Partimos de esto de acá, que teníamos del lado izquierdo la matriz que queríamos invertir, del otro lado la identidad, escalarizamos todo. Y ahora nos queda del lado izquierdo la identidad y esta de acá es la inversa.
¿Sí? Bien. Me dicen la 1.9, parece saber ejercicio 1. Ah, no, el ejercicio ta. ¿Cuál es el 9? Ah, ta. Ahora después lo vemos. Entonces, ¿preguntas hasta acá? No. No sé si quieren hacer la C, esta de acá. Bueno, profe. Si Y bueno, no, sí. Vamos a hacer. Profe, ¿qué serían las matrices elementales? Porque creo que con Diego no lo dimos eso. Ah, está. Sí, eso lo vamos a hacer. Hablas por el ejercicio 4, ¿no? Sí. Está, eso lo vamos a hacer. Si no... Está, si no, ya pasamos al 4. Vamos a hacer eso. Como verán, soy medio indecisa. Bien. Entonces, ¿qué es esto de las matrices elementales? Básicamente es como otra forma, no otra forma, pero vieron que acá cuando escalarizamos, por ejemplo, hacemos ciertas operaciones. Decimos, voy a intercambiar estas dos filas de lugar, o voy a agarrar esta fila y la voy a multiplicar por un número, por una fila y le sumo otra fila. Entonces, las matrices elementales lo que hacen es hacer ese mismo proceso, pero con multiplicación de matrices. O sea, agarramos la matriz, que por ejemplo esta, partimos de esta matriz, y la vamos a multiplicar por cierta matriz, y nos va a dar esta de acá. ¿No? O sea, es como que el proceso de escalarización lo escribimos, pero haciendo multiplicación de matrices. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Acá tenemos esta matriz A, y queremos encontrar matrices elementales, E1 y E2, que ahora vemos bien la definición, cosa de que nos quede esto de acá, que si hacemos por 2 por E2 por E1 por A, nos dé la identidad. Entonces vamos a pensar esto como que queremos escalarizar A. O sea, vamos a pensar qué operaciones hay que hacerle a la matriz A para llegar a la matriz identidad. Y después vemos cómo escribimos eso como un producto de matrices. Entonces partimos de la matriz A, que es esta de acá, 1, 0, 3 y 4, y la queremos escalarizar. Entonces, ¿qué operación hacemos primero? Nos queremos pasar de esta matriz a la matriz identidad. Entonces, por ejemplo, primero podríamos querer matar este 3 de acá, ¿no? Porque ahí queremos que haya un 0. Entonces podemos hacer la fila 2 menos 3 veces la fila 1. ¿No? Si hacemos esta operación, ¿cómo nos va a quedar? La primera fila no le hicimos nada, y la fila 2 menos 3 por la fila 1. O sea, vamos a tener 3 menos 3, que es un 0, y después 4 menos 3 por 0, no pasa nada. Bien, ¿y ahora qué operación hacemos para pasar de esta matriz a la identidad?
Ahí está, podemos dividir la segunda fila entre 4. Vamos a hacer 1/4 por la fila 2. Y esto nos va a dar 1, 0, 0, 1. Bien, entonces lo que queremos hacer ahora es escribir estos dos pasos que hicimos acá, pero multiplicando por una matriz. Entonces, ¿se acuerdan que estas operaciones acá, que son las que estaban permitidas cuando escalarizamos, son las que se llaman transformaciones elementales? ¿No? Vamos a recordar cuáles son. ¿No? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para escalarizar una matriz? Podemos intercambiar filas de lugar. Ahí está, exacto. Intercambiar filas, multiplicar una fila por un escalar, o a una fila sumarle un múltiplo de otra fila. Entonces, esas son las tres operaciones que llamamos transformaciones elementales. Esto sería intercambiar filas, multiplicar una fila por un escalar no nulo, y sumarle una fila a un múltiplo de otra fila. Entonces, ¿qué son las matrices elementales? Las matrices elementales son matrices que se construyen así. Agarran la matriz identidad y le aplican alguna de estas transformaciones elementales. O sea, las matrices elementales se construyen aplicándole una transformación elemental a la identidad. No sé por qué me puse tanto. Una transformación elemental a la identidad. Por ejemplo, una matriz elemental sería, agarro la identidad, 1, 0, 0, 1, y yo qué sé, le multiplico la primera fila por 5. 5 por la fila 1. 5, 0, 0, 1. Esto de acá es una matriz elemental. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, ¿qué es lo bueno que tienen estas matrices? Si yo agarro una matriz A y le aplico una transformación elemental y llego a una matriz B, acá vamos a poner, yo qué sé, o sea, vamos a decir que E chiquita es una operación elemental. ¿Sí? O sea que este E es cualquiera de estas que pusimos acá arriba, ¿no? E puede ser intercambiar filas, o multiplicar una fila por un escalar no nulo, o sumarle una fila múltiplo de otro. ¿Está? Entonces, si yo agarro una matriz A y le aplico la transformación elemental E, y llego a una matriz B, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar la identidad, aplicar la misma transformación, y llega una matriz elemental E, y lo que pasa ahora es que B es igual a E por A. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero aplicarle una transformación elemental a una matriz, lo que puedo hacer es agarrar la matriz identidad, aplicarle esa transformación elemental, y después esa matriz a la que llegué, que es una matriz elemental, la multiplico por A. Y eso va a ser lo mismo
que hacer la operación elemental, la operación elemental en la matriz A. Entonces, ¿Puedes la repetir inversa eso? es como una matriz elemental. ¿Qué? La que no escuché bien. Si la inversa es una matriz elemental. La inversa en sí, no, pero la inversa la podés escribir como un múltiplo de varias de varias matrices elementales. Ah, ok. Que es lo que vamos a hacer acá. A ver, entonces ahora vamos a ver de usar esto que vimos recién para ver de escribir estos dos pasos, porque esta de acá, esta es una transformación elemental, ¿no? Lo que hicimos fue a una fila sumarle un múltiplo de otro. Y esta de acá también es una transformación elemental. Entonces, esas dos transformaciones elementales van a tener una matriz elemental asociada. Y este paso de acá, que fue aplicar esta transformación elemental, lo podemos escribir como la matriz A multiplicado por esa matriz. Pero ahora lo escribimos bien. Déjenme que voy a copiar esto. Así lo llevo para abajo. Entonces, ¿cómo es el tema? Vamos a mirar primero este paso de acá. El paso de a la fila 2 restarle 3 veces por la fila 1. Entonces, primero vamos a ver cómo es la matriz elemental que corresponde a esta transformación. Bueno. Que corresponde a la transformación. Perdón. No estoy bien la operación. En tal de hacer la fila 2 menos 3 veces por la fila 1. Entonces, esta matriz elemental, ¿cómo es? Vamos a agarrar la identidad 1, 0, 0, 1 y le vamos a aplicar esta transformación elemental. ¿Y esto qué nos va a dar? La fila 1 no le hacemos nada, entonces nos va a quedar 1, 0, y la segunda fila le restamos 3 veces la fila 1. Entonces acá vamos a tener 0, menos 3, y después 1, menos 0. ¿Sí? O sea que esta de acá es la transformación en la matriz elemental que corresponde a restarle 3 veces la fila 1 a la fila 2. Entonces lo que pasa ahora es que esta matriz 1, 0, 0, 4 va a ser la matriz A multiplicada por esta matriz elemental. Vamos a hacer la cuenta. O sea que si hacemos 1, 0, menos 3, 1 por la matriz A, que yo no me acuerdo cómo es, 1, 0, 3, 4. ¿Sí? Lo que nos tendría que dar esto es esta matriz de acá. Entonces vamos a ver que esté todo bien. Entonces, ¿cómo es? Acá hacemos la fila 1, la fila 1 por la columna 1. Esto va a ser 1 por 1 más 0 por 3, 1. Después la fila 1 por la columna 2 va a ser 1 por 0 más 0 por 4, 0. Y acá es donde va a pasar algo interesante. Cuando hagamos la fila 2 por la primera columna, vamos a tener menos 3 por 1 más 1 por 3, que es 0.
No, pero fíjese que bien lo que está pasando es que a este 3 que está acá, le estamos restando 3 veces el 1 acá de la primera fila. Y después hacemos la segunda fila por la segunda columna, y esto nos va a dar menos 3 por 0 más 1 por 4. 4. ¿Sí? O sea que efectivamente nos dio esta matriz de acá. Entonces, en conclusión, es lo mismo agarrar la matriz A y aplicarle una transformación elemental que agarrar la identidad, como hicimos acá, agarrar la identidad, aplicarle esa misma transformación elemental y después multiplicarla por A. Nos dio lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve? Díganme si están convencidos o hay algo que les parece raro. Sí. Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la otra operación elemental. Porque ¿cómo fue el tema? Una vez que llegamos a esta acá, 1, 0, 0, 4, le aplicamos la transformación elemental, que es multiplicar la segunda fila por un cuarto, y ahí llegamos a esto. Así que ahora vamos a escribir eso, pero con una matriz elemental, como hicimos recién. Entonces ahora vamos a ver la matriz elemental. Que corresponde a la transformación elemental, que es multiplicar la segunda fila por un cuarto. Un cuarto por la fila 2. Entonces, esta matriz elemental la construimos así. Agarramos la identidad 1, 0, 0, 1 y le aplicamos esta operación. Un cuarto F2. ¿Y eso cómo nos va a quedar? La primera fila no le hicimos nada, así que esto va a ser 1, 0. Y la segunda fila la multiplicamos por un cuarto. Vamos a tener 0 por un cuarto, que es 0, y después 1 por un cuarto, un cuarto. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que checar es que efectivamente, cuando multiplicamos esta matriz por la que construimos recién, llegamos a la identidad. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Hacemos la primera fila por la primera columna, 1 por 1 más 0 por 0, no pasa nada. Después, la primera fila por la segunda columna, eso nos va a dar 1 por 0 más 0 por 4. Ahí es algo raro. Ya cuando hacemos la primera fila por la primera columna es 1 por 1 más 0 por 0, que es 1. Y cuando hacemos la primera fila por la segunda columna, esto nos va a dar 1 por 0 más 0 por 4, 0, ahora sí. Y después hacemos la segunda fila por la primera columna, esto va a ser 0 por 1 más un cuarto por 0, que es 0, y acá es lo interesante, hacemos la segunda fila por la segunda columna, y vamos a tener 0 por 0 más un cuarto por 4. O sea que efectivamente estamos dividiendo la segunda fila entre 4, que es lo que queríamos. Y ahí nos queda este 1. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos de la matriz A, que era esta, 1, 0, 3, 4. Y a esa matriz la multiplicamos por esta de acá. 1, 3, menos 3, 1. Y esa multiplicación correspondía a
restarle 3 veces la fila 1 a la fila 2. ¿Sí? Y esta de acá, esta nos da esta, 1, 0, 0, 4. Y después la multiplicamos por esta matriz de acá, ¿no? Y esta matriz lo que hace es, la segunda fila la divide entre 4. Y ta, esto de acá nos da lo que queríamos, 1, 0, 0, 1. ¿Cómo que hizo ahí? ¿Puede repetir? Así, acá lo que hice fue como que recapitular las dos operaciones que hicimos. La primera operación que hicimos es esta, no, esta de acá. Agarramos la matriz original que teníamos, que era esta, y le restamos 3 veces la fila 1 a la fila 2. Por eso la multiplicamos por esta matriz de acá, ¿no? Y cuando hicimos esa cuenta nos daba esta matriz. Y después lo que queríamos hacer era dividir la segunda fila, o sea, esta de acá, dividirla entre 4. Entonces ahí nos planteamos esta matriz elemental, que es hacer justamente la operación que queríamos, y cuando lo multiplicábamos por esta, nos daba la identidad. Entonces ahora si juntamos esas dos operaciones, ¿cómo nos queda? Al final, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos la matriz A, la multiplicamos por esta, y después el resultado lo multiplicamos por esta. Entonces si lo escribimos eso en una sola cuenta, nos queda así. Esta es la matriz A, que la multiplicamos por esta matriz y después por esta. ¿Sí? Y estas dos de acá, las dos son matrices elementales, ¿no? Porque las obtenemos a partir de la identidad haciendo una transformación elemental. Y Esas vendrían a ser E1 y E2, ¿verdad? ahí está, exacto. No me acuerdo cuál se llama E1, creo que la que está más cerca se llama así, E1 y E2. Esta de acá, que es la primera operación que hacemos, es E1 y esta es E2. Y esto sería el producto de A, allá de forma con matrices elementales, como dice la parte C. Esta sería, claro, lo que hallamos acá fue más bien la inversa de A, ¿no? Porque viste que si vos haces E2, E1 por A, esto te da la identidad. Entonces, esta de acá tiene que ser la inversa. Esto acá es la inversa de A. Que creo que te la piden también, ¿no? Ahí está, primero te dice encontrar las matrices elementales, que dices es E sub 2 por E sub 1 por A te da la identidad, y después encontrar la inversa. Pero acá medio que ya la tenés, ¿no? Porque cuando si haces E sub 1, E sub 2 por A, y esto te da la identidad, quiere decir que esta matriz que tenés acá es A a la menos 1. O sea que A a la menos 1 es E2, E1. ¿Sí? Sí, profe. Entonces ahora la parte C que nos pide. Ahí está, expresará como el producto de matrices elementales. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque queremos escribir A como un producto de matrices elementales. Entonces, lo que podemos hacer es empezar con la matriz identidad y irle haciendo operaciones a la matriz identidad hasta que lleguemos a A. Y esas operaciones que hacemos, después las escribimos como producto de matrices elementales. Voy a escribir quién es A acá, porque después me voy a olvidar. Ah, es así, ¿no? Sí. Entonces, queremos escribir esta matriz A como un producto de matrices elementales.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por la matriz identidad. Y le vamos a hacer operaciones hasta llegar a la matriz A. Entonces, ¿qué operación podemos hacer primero? La segunda fila por 4. Ahí está, claro. Primero vamos a querer que acá nos aparezca un 4. Entonces podemos hacer justamente eso. Vamos a hacer 4 veces por la fila 2. Y eso nos va a dar 1, 0, 0, 4. ¿Y después qué operación hacemos? La fila 2 más 3 veces la fila 1, ¿no? Ahí está, exacto. Lo que nos falta es que acá nos aparezca un 3. Y para eso vamos a hacer la fila 2 más 3 veces por la fila 1. Fila 2 más 3 por la fila 1. Y ahí nos va a dar justamente la matriz A. Entonces ahora vamos a escribir estas dos operaciones con matrices elementales. Primero, la matriz elemental correspondiente a la primera operación que hicimos, correspondiente a hacer 4 veces por la fila 2. Esa matriz elemental, ¿cómo va a ser? ¿Qué tal? Esta medio que ya la tenemos, porque compartimos de la identidad. ¿No? Si partimos de la identidad y le hacemos esta operación, 4 por la fila 2, nos va a dar 1, 0, 0, 4. O sea, esta es la matriz elemental que corresponde a multiplicar la segunda fila por 4. ¿Sí? O sea, esta es la matriz elemental que hace esta operación de acá. Y ahora vamos a ver cómo es la matriz para la segunda operación que hacemos, que es a la fila 2 sumarle 3 veces la fila 1. Hacer fila 2 más 3 veces fila 1. Entonces, esta matriz, ¿cómo la construimos? Partimos de la identidad y le aplicamos esta operación. O sea, hacemos la fila 2 más 3 veces la fila 1. ¿Y esto cómo nos va a quedar? La fila 1 no le hicimos nada, y la segunda fila es 3 veces por la fila 1. O sea, acá vamos a tener 0 más 3, 3. Y después 1 más 0. Entonces acá tenemos las matrices elementales que corresponden a las dos operaciones que hicimos para pasar de la identidad a la matriz A. Entonces, si queremos escribir esto como un producto, ¿cómo va a ser? Partimos de la identidad, lo que es un poco redundante, pero bueno, partimos de la identidad. Y la primera operación que hicimos fue multiplicar la segunda fila por 4. Entonces, la forma de escribir eso con producto de matrices sería multiplicar la matriz identidad por esta matriz elemental. Porque esta es la matriz elemental que lo que hace es justamente te multiplica la segunda fila por 4. Está escrito como hasta ahora, parece un poco redundante, pero bueno. 1, 0, 0, 4. Y después la segunda operación que hicimos fue esta. Agarramos la fila 2 y le sumamos 3 veces la fila 1. Entonces eso lo podemos escribir como esta matriz multiplicada por la matriz elemental que corresponde a esa operación. O sea, multiplicada por esta matriz. Entonces ahí nos aparece esto. 1, 0, 3, 1. Y lo que hacemos acá, ¿qué es? Partimos de la identidad y después la multiplicamos por esta matriz,
que corresponde a multiplicar la segunda fila por 4, y después eso lo multiplicamos por esta matriz, que lo que hace es, a la fila 2 le suma 3 veces la fila 1. Esto nos da la matriz A, que es la que queríamos. 1, 0, 3, 4. ¿Sí? Pero vamos a hacer la cuenta para checar que esté todo bien. La identidad ya no la escribo porque medio que no hace nada. No hace nada, mejor dicho. Entonces no importa. Entonces, si multiplicamos estas dos matrices, que las dos son matrices elementales, ¿qué pasa? Hacemos la primera fila por la primera columna, nos va a dar 1 por 1 más 0 por 0, 1. Después la primera fila por la segunda columna, esto es 1 por 0 más 0 por 4, 0. Después la segunda fila por la primera columna, esto va a ser 3 por 1 más 1 por 0, que es 3. Y después la segunda fila por la segunda columna, esto es 3 por 0 más 1 por 4, 4. O sea que acá tenemos, esta de acá es la matriz A. Y estas dos son matrices elementales, esta le podemos poner, yo qué sé, E sub 1' para que no nos confundimos con la anterior, y a esta E sub 2'. Entonces acá escribimos A como una multiplicación de dos matrices elementales. ¿Sí? ¿Están convencidos? ¿Se acuerdan del práctico? Creo que era el práctico anterior, que esa matriz que era delta y j, que era tipo todos ceros y tenía un 1 en algún lugar. Bueno, está. No quiero meterle. Pero está, ¿preguntas hasta acá? Bien. No, no se entiende. Sí. Entonces, no sé si quieren hacer algo más con matrices elementales. Podríamos hacer el 5. O también podríamos hacer el 7, que ahí ya no es matrices elementales, ¿no? Calcular la inversa. El 7, sí. El 7, bien. Tengo que copiar la letra. Entonces acá nos pide calcular la inversa de esta matriz, que esta es una matriz n por n. Está. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Primero tenemos que encontrar qué pinta va a tener la inversa y después probar que es efectivamente esa. Porque me parece que de repente meternos a escalarizar esto de una no parece muy amigable. Entonces, lo que podríamos hacer es agarrar matrices más chicas, tipo el caso 2×2 y el caso 3×3, ver qué pasa en esos casos y después ver si podemos generalizar la fórmula y después vemos cómo lo probamos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a mirar primero, le voy a poner m sub 2. Entonces vamos a calcular cómo es la inversa de esta matriz. Entonces vamos a escribir
la matriz que nos interesa a la izquierda, después la identidad, y vamos a escalarizar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Queremos matar este 2 de acá, ¿no? Entonces podemos hacer la fila 2 menos 2 veces por la fila 1. Entonces, está la primera fila, no la tocamos. Y después acá hacemos la fila 2 menos 2 por la fila 1. Entonces esto nos va a quedar menos 2 por 2, 0, que es lo que queríamos. Y después está 2 menos 0, no pasa nada. Y acá vamos a tener 0 menos 2 por 1, o sea, menos 2. Y después menos 1 menos 0. Bien, y después, ¿qué nos falta? Acá tenemos este 2, que para que sea la identidad queremos que haya un 1. Entonces lo que podemos hacer es dividir esta fila entre 2. Entonces está la primera fila, la dejamos tal cual. Y acá vamos a escribir 1/2 por la fila 2. Y esto nos va a quedar 0, 1, menos 1 y 1/2. O sea que la inversa de m sub 2, m sub 2 a la menos 1 va a ser 1, 0, menos 1, 1/2. Bien, entonces ahora vamos a mirar el caso 3×3, a ver qué pasa, a ver si ya vemos algún patrón. Entonces, m sub 3, ¿cómo es? Entonces, vamos a calcular la inversa de esto. Está en la izquierda, ponemos la matriz. Y acá ponemos la identidad. ¿No puedo sustituir la que hicimos antes? Ah, está, exacto. Esa va a ser la jugada. Porque, ¿qué pasa? Acá tenemos... Voy a escribir otro color. Acá tenemos la matriz que calculamos recién. O sea que cuando empecemos a escalarizar va a ser como trabajar con estos dos bloquecitos, ¿no? Porque acá, ¿qué sería? Agarramos la fila 2, la hacemos menos 2 veces por la fila 1, y después la vamos a dividir entre 2. O sea que lo que nos va a aparecer acá, cuando pongamos la identidad del lado izquierdo, del lado derecho va a aparecer la matriz que hicimos recién. Entonces esto nos va a quedar así. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y de este lado nos queda, ¿cómo era? Menos 1, 1/2. Acá nos aparece lo que calculamos recién. Entonces como que todos esos pasos serían como redundantes si lo volvemos a hacer. Entonces, sí. Esos tres. Entonces en realidad nos tenemos que concentrar en la última, en la tercera fila, ¿no? Que es la fila que agregamos. Entonces, ¿qué operaciones tenemos que hacer? ¿O por dónde arrancamos? Fila 3 menos 3 fila 1. Ahí está. Entonces dejamos las dos primeras tal cual. Y acá vamos a hacer la fila 3 menos 3 veces la fila 1.
¿Y esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser 0. Y después, claro, esto va a quedar todo igual. 3, 3. Y acá vamos a tener 0, menos 3, menos 3, 0, 0. Excelente. Ahora, ¿qué más? Ahora tenemos este 3 acá. Entonces podemos hacer la tercera fila menos 3 veces la segunda. Entonces dejamos las dos primeras tal cual. Y acá vamos a hacer la fila 3 menos 3 veces por la fila 2. Y esto nos va a quedar 0. Sí. Disculpa, ¿el último 0 no sería un 1? Ay, sí. Ya me emocioné con los ceros. Sí, 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 totalmente. Bárbaro, gracias. Entonces acá tenemos 3 menos 3, que es 0, y vamos a tener 3 menos 0, 3. Y acá, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos menos 3 por menos 1, o sea, menos 3 más 3, 0. Y después acá vamos a tener 0 menos 3 por 1 medio, o sea, menos 3 medios. Y acá 1. Entonces acá ya estamos casi, ¿qué nos falta? Porque acá tenemos este 3, entonces si dividimos esta fila entre 3, ya está. De la izquierda nos va a quedar la identidad. Entonces vamos a hacer eso. Las primeras dos filas las dejamos tal cual. Ahora sí. Y acá vamos a hacer un tercio por la fila 3. Entonces nos va a quedar 0, 0, 1, acá un 0. Después vamos a tener menos 3 medios dividido 3, o sea, se nos cancelan los 3 y queda menos 1 medio. Y después vamos a tener 1 dividido 3, queda un tercio. Así que acá ya tenemos la inversa de m sub 3. Entonces, recapitulando, ¿qué teníamos? Teníamos m sub 2, es esta, 1, 0, 2, 2, y la inversa es esta. Y después, m sub 3 es esta de acá. Esto va a ser 1, 0, 0, menos 1, 1 medio, 0, 0, menos 1 medio y un tercio. Entonces, ¿qué les parece? ¿El último 0 en la tercera fila no sería un menos 3? Cuando la primera operación. ¿Dónde? Cuando hicimos el primer cambio de la fila 3, creo que quedó en menos 3. El primer cambio era acá, ¿no? Ahí está, hicimos la fila 3 menos 3 veces por la fila 1. Ah, claro, pero cuando estás de este lado acá tienes este 0. Entonces te queda 1 menos 3 por 0, te queda 1 nomás. ¿Sí? ¿Era en ese lugar que me decías o estoy rayada?
Bueno, entonces nos quedó esto. Nos pongo la inversa para el caso 2×2 y para el caso 3×3. Entonces, ¿qué les parece? Si ya estamos para generalizar. O sea, creo que me doy cuenta, pero no sé explicarlo. Que las diagonales van quedando divididas por el siguiente al que quedaría arriba, por decirlo de alguna forma. Esta es como que acá estás en la fila 2, entonces en la diagonal tenés un medio. Acá estás en la fila 3 y en la diagonal tenés un tercio. Y lo que está antes de la diagonal es como menos el anterior. Y acá tienen un 1, entonces acá aparece menos 1, acá está un medio y acá abajo aparece menos un medio. Entonces podríamos pensar que la diagonal va a ser 1 dividido el número de fila, y lo que está abajo de la diagonal sería como menos el anterior. O sea, si mn es 1, 0, 0, bla, 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 0. Esto sigue a n-1, n-1, n-1 y n. O sea, si m⁻1 es esto, bueno, si generalizamos lo que hicimos recién, podríamos pensar que la inversa, m⁻1, nos quedaría así, 1 y después todos ceros. Y después -1, un medio, todos ceros. Después 0, menos un medio, un tercio. Y después todos ceros. Y de repente escribimos la fila siguiente. Eso. Acá, ¿cómo sería? Sería 0, 0, menos un tercio, un cuarto. Y después sigue hacia hasta abajo, que va a ser 0, 0, 0, 0, bla, bla, bla. Esto sería menos 1 entre n-2. No, no estoy en el lugar. O sea, en la diagonal tendríamos 1 entre n-1, que justo antes sería menos 1 entre n-2. Y después un 0. Y la última vendría a ser menos 1 entre n-1 y 1 entre n. Buah. No, si generalizamos así a lo... Bueno, sí a lo... Pero si generalizamos lo que hicimos acá para el caso 2×2 y el caso 3×3, podríamos imaginarnos que va a quedar algo así, ¿no? En la diagonal, si estás en la fila 2, en la diagonal tenés un medio, en la fila 3 un tercio, en la fila 4 un cuarto, etc. En la fila n, 1 entre n. Y el lugar justo antes de la diagonal es el opuesto al que está arriba. Por ejemplo, acá tenés un 1, acá está menos 1. Acá tenés un medio, acá está menos un medio, y etc. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos probar esto? Porque vieron que lo que nos pasó cuando hicimos el caso 3×3 es interesante, porque nos apareció el caso 2×2. Digamos que de acá para arriba, como que ya sabíamos lo que pasaba, era el caso 2×2, y después lo único que teníamos que hacer era mirar la tercera fila. Entonces podríamos probar esto por inducción.
¿no? Porque como ya sabemos que cuando probamos el caso 3×3 nos apareció el caso 2×2, si es una matriz más grande va a pasar lo mismo, ¿no? Es como que agregas una fila, pero todo lo que está arriba es la matriz anterior, que ya conoces la inversa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a probarlo por inducción. Entonces, si queremos probarlo por inducción, ¿cómo tenemos que hacer? Sabemos que sucede para un número y hay que probar qué sucede para el siguiente. Está, exacto. Primero miras el caso base si está. Yo sé que para tal caso funciona. Y después lo que probás es el paso inductivo, que lo que te dice es, si yo sé que funciona para un número, entonces para el siguiente tiene que funcionar. Entonces, como ya sabes que funciona para el caso base, después vas aplicando el paso inductivo y ta, lo tenés probado para todo. Entonces, el caso base lo podemos hacer para n igual 2. Y acá ya está, de hecho, porque ya vimos que si m sub 2 era esta, entonces la inversa ya la calculamos. Y dijimos que era esta de acá. O sea que el caso base ya está. Ya lo calculamos. Entonces ahora vamos a probar el paso inductivo. El paso inductivo, ¿qué es lo que te dice? Pues si está, yo supongo que vale para n-1. Entonces queremos probar que también vale para n. Básicamente es esto. Si vale para n, entonces, a n-1 vamos a poner, entonces vale para n. O sea, si yo sé que vale en un cierto natural n, n-1, entonces vale para el siguiente. Entonces lo que estamos diciendo acá es que ya sabemos que la inversa de m n-1 tiene la pinta que dijimos acá. O sea, lo que estamos suponiendo es que la inversa hasta n-1 vendría a ser como que este bloquecito de acá arriba. Que no sé si tengo el pulso para marcarlo, pero bueno. Vieron que la inversa de m n-1 es esta de acá. Acá está en rojo. Entonces decimos, yo ya sé que eso es cierto, que la inversa de m n-1 es así. Entonces ahora vamos a calcular la inversa de mn. Entonces nos vamos a plantear la escalarización y después vemos cómo podemos simplificarnos un poco la vida. Entonces de este lado ponemos la matriz M y voy a poner a n-1, porque es lo que nos interesa. Ya, del otro lado ponemos la identidad. Esto, sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empecemos a escalarizar esto? Entonces, vieron que cuando calculamos la inversa de m3×3, acá m3, al tiro dijimos, esta parte es la matriz m sub 2, que ya sabemos cómo es.
Entonces, si escalarizamos simplemente hasta este lugar, nos va a quedar la identidad, y del otro lado, la inversa de la matriz 2×2. Entonces acá va a pasar lo mismo. Porque acá tenemos la matriz M, n-1. Y del otro lado tenemos la identidad. Entonces, si escalarizamos de forma que acá nos aparezca la identidad, de este lado nos va a aparecer la inversa. Y la inversa por hipótesis ya sabemos cómo es. ¿Sí? Entonces, esto va a ser lo mismo que poner la identidad acá. Y del otro lado la inversa, hasta n-1, que ya sabemos que es así. -1, un medio. De repente pongo alguna entrada más, para ahora cuando hagamos las cuentas. Y acá va a ser 0 menos un medio, un tercio. Y después la última va a ser 1 sobre n-2 y 1 sobre n. ¿Sí? Entonces lo que hicimos acá fue aplicar el paso inductivo. Dijimos, la matriz que nos aparece ahí es la matriz m, n-1, y esa por hipótesis ya sabemos cómo es la inversa, ¿no? Entonces si escalarizamos hasta acá, digamos ignorando la última fila, lo que nos va a aparecer de este lado es la inversa, que por hipótesis sabemos que tiene esta pinta de acá. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, porque nos falta terminar de escalarizar. Nos falta esta fila de acá. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Con n+1 ahora. Con n... Claro, como empezamos con el n-1, el paso inductivo lo haces en n. Podríamos haberlo hecho n y después n+1. No sé, tu paso inductivo puede ser, supongo que vale para n-1 y lo probamos para n, que es lo que empecé a hacer acá. O puedes decir, supongo que vale para n y lo probás para n+1. Entonces acá lo que dijimos fue, supongo que yo la inversa de m, n-1 la conozco y que es y que tiene la pinta que dijimos. Entonces ahora quiero probar que n-2 también cumple esa propiedad. Entonces dijimos, vamos a calcular la inversa de mn. Entonces acá nos planteamos la matriz mn, de este lado la identidad. Y dijimos, cuando empecemos a escalarizar esto de forma de encontrar la inversa, ¿qué va a pasar? Este bloquecito rojo que está acá es la matriz m, n-1. Entonces cuando escalaricemos, lo que nos va a aparecer de este lado es la inversa. Digamos, si esta roja de acá es m, n-1, entonces, cuando escalaricemos, lo que nos va a aparecer de este lado, no sé por qué tengo tan mal pulso. Acá, esto va a ser m, n-1, la inversa. ¿Sí? Que sabemos que tiene esa pinta porque es la hipótesis que estamos tomando.
¿no? Dijimos, supongo que vale para n-1, y eso quiere decir que la inversa va a tener esta pinta, y ahora lo queremos probar para n. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos todo escalarizado hasta acá. Lo que nos falta es escalarizar la última fila. Pero ahí, ¿qué vamos a hacer? Porque si queremos sacar este n de acá, ¿qué operación? ¿Qué operación tenemos que hacer? Restarle n veces la primera. Ahí está. Y después para sacar este, le restamos n veces la segunda. ¿No? Y así con todas. Pero fíjense lo que va a pasar. Vamos a escribir esto. Está todo lo primero, no cambia. Bla. Ahí está, esa es otra. Podemos o a cada fila restarle, digamos, a la última fila restarle todas las otras filas multiplicadas por n, o podemos dividir la última fila entre n y así no tenemos que multiplicar. Realmente es más rápido dividir todo entre n, para no andar acarreando n por ahí. Vamos a hacer eso. Entonces acá vamos a hacer, no sé por qué puse aquí uno ya. Acá vamos a hacer, esta fila la vamos a multiplicar por 1 entre n, o la vamos a dividir entre n. Entonces nos va a quedar todo 1 de este lado, y acá nos va a quedar todos ceros, menos el último que va a ser 1 entre n. ¿Y ahora qué pasa? Lo que tenemos que hacer es, a la última fila, restarle todas las anteriores. ¿No? Cuando le restemos la primera, se nos va a ir este 1 de acá. Cuando le restemos la segunda, se nos va a ir este de acá. Y así con el resto, ¿no? Cuando le restemos la n-1ª, se nos va a ir este 1 de acá. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Este lado no nos interesa mucho, pero está 0, 0. Y de este lado, ahora sí voy a escribir algún otro para hacer la cuenta. Menos 1. 0. Y la última fila, o la penúltima, mejor dicho. Y acá, ¿qué vamos a hacer? La última fila le vamos a restar todas. Vamos a hacer la fila n menos la fila 1, menos la fila 2, menos la fila 3, etc. Sí, así como que de una vamos a matar todos estos de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, de este lado nos va a quedar la entidad, que es lo que queríamos, porque vamos a tener 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Y de este lado, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en este lugar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la fila n, que es un 0, y vamos a restarle la fila 1, pero también la fila 2. O sea que vamos a hacer es 0 menos este y menos este.
O sea que vamos a tener 0, menos 1, más 1. O sea que acá nos va a aparecer este 0. Y después en el segundo lugar va a pasar lo mismo, porque acá tenemos 1, y tenemos un medio y menos un medio, ¿no? Acá tenemos un medio, menos un medio. Entonces cuando hagamos la fila n menos la fila 2 menos la fila 3, vamos a tener 1 menos menos 1, 0. Digo, un medio menos menos un medio, 0. Y eso va a pasar por todos lados, porque se acuerdan que, ¿cómo definimos la matriz? Dijimos, acá creo que escribí más términos. Acá, dijimos, en la diagonal, si tengo un medio, entonces abajo voy a tener menos un medio. Si acá tengo un tercio, abajo voy a tener menos un tercio. Si acá está un cuarto, acá va a ser menos un cuarto. ¿No? Y así con todas. Entonces, cuando estamos restando todas las filas, vamos a hacer la última fila, que es un 0, menos esta y menos esta. O sea, que vamos a tener menos 1, menos menos 1. Y vamos a tener un medio menos menos un medio. Un tercio menos menos un tercio. Y así se nos van a cancelar todos. Entonces nos va a quedar todos ceros, menos acá, porque este de acá no tiene con quién cancelarse, lo que nos va a quedar menos 1 entre n menos 1, y después el 1 sobre n también sobrevive porque todas las otras filas tienen 0 ahí. Entonces cuando restemos no va a pasar nada. ¿Sí? Pero ¿cuál es el paso como clave acá? Bueno, primero es que la matriz esta la podemos mirar, la matriz m sub n la podemos mirar como que hasta acá es la matriz mn-1, y ahí ya conocemos la inversa, entonces podemos directamente colocar la inversa y escalerizar todo ese lado. Y después nos quedaba esto, y dijimos, esta fila la vamos a dividir entre n, así nos aparecen todos unos. Y acá, después, para sacarnos todos estos unos de encima, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar todas las otras filas. Entonces vamos a hacer la fila n menos la fila 1, menos la fila 2, menos la fila 3, etc. Y al hacer eso, es que se nos van a cancelar todos estos de acá, porque el que está arriba es el opuesto del otro. ¿Sí? No sé si quedaron convencidos o si hay algo medio confuso. Están medio callados, no me dicen nada. Se entendió igual, profe, sí. Ay. Lo último como que me mareé un poquito, pero después lo miro. Y mírenlo con cuidado porque fíjense bien que la clave es como que lo que está en la diagonal y lo que está justito abajo de la diagonal es el opuesto. Entonces cuando agarran la última fila y hagan tipo la fila 1, le resten la fila 1 y le resten la fila 2, como las dos entradas que están acá son opuestas, se van a cancelar. Cuando hagan la fila 1 menos, cuando hagan la fila n menos la fila 1 menos la fila 2, van a tener, bueno, este 0, menos 1 y menos menos 1. O sea, van a tener 0 más menos 0. Ahí va. Y eso te pasa en todos los lugares. Porque, viste, como escribimos la matriz, era así. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Acá. Justo tenés la diagonal y lo que está justito abajo de la diagonal, que es
como esta de acá, es el opuesto. Entonces, si lo sumás, se te van a cancelar, te da 0. Ah, ya me cerró todo. De más. Bueno, profe, me voy, tengo cálculo. Ah, sí, sí. Vaya. Si es necesario por inducción, no. No lo hice por inducción porque me pareció que quedaba como bien que te aparecía la otra matriz, entonces tenía como mucha pinta de inducción. Pero no, no tienen por qué probar por inducción. Bueno, entonces creo que dejo de grabar.